Hola, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los fármacos que están involucrados en el tratamiento del asma y EPOC. Recordemos que dentro de esa fisiopatología yo tengo acá 4 procesos claves de los cuales nos vamos a centrar principalmente en 3. Vamos a hablar de la inflamación, de la broncoconstricción y del aumento de la producción de moco y cómo yo lo puedo tratar con arsenal terapéutico, es decir, fármacos que han sido diseñados para contrarrestar este efecto fisiopatológico de la enfermedad y que hacen parte de esa terapia de nuestros pacientes. Así que vamos a empezar con la broncoconstricción. Recordemos que ese es el proceso en el cual tenemos esa contracción del músculo liso bronquial que está mediado por la liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, si esto les suena a algo, quizás recuerden cómo trabaja ese sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Por eso vamos a empezar con este sistema, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de esas generalidades del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando yo tengo al sistema nervioso simpático, su mediador químico principal es la norepinefrina, que al igual que la adrenalina que se libera por esa médula suprarrenal, va a ejercer su acción al unirse a receptores adrenérgicos. Recordemos que aquí hay una neurona preganglionar que es muy corta y luego una postganglionar que ya es muy larga que llega a los tejidos. Aquí tenemos cierto tipo de receptores, ¿cierto? Receptores alfa y receptores beta, dependiendo de la localización del órgano específico. Y este sistema simpático es el que nos ayuda a oír, es decir, activa cierto tipo de órganos, disminuye la actividad de otros para que nosotros podamos responder ante ese sistema básico que es ese de lucha y de huida. Así que nosotros vamos a tener fármacos específicos que van a actuar sobre este tipo de receptores. Vamos a tener unos que son agonistas y otros que son antagonistas. Si yo tengo medicamentos agonistas, quiere decir que van a estimular estos receptores y antagonistas van a unirse al receptor para bloquear su función. Así que esta va a ser nuestra división. Vamos a tener fármacos que son simpático-miméticos porque van a ser análogos o van a hacer ese efecto agonista sobre los receptores adrenérgicos, ¿cierto? Vamos a tener unos de acción directa, que de aquí lo que quiero es que vean este esquema de que no solamente son este pequeño grupo de medicamentos que vemos acá, sino que hay muchos más. Pero estos han sido diseñados a través de toda la historia de los medicamentos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tienen asma. Entonces vean aquí que de acción directa quiere decir que son aquellos fármacos que actúan directamente sobre el receptor, es decir, se unen a su receptor y producen el efecto, ¿cierto? Acá tenemos la adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, que los abordaremos después, y tenemos a los agonistas beta 2 como tal, que son los que nos sirven como arsenal terapéutico para asma y EPOC. Aquí hablaremos de salbutamol, terbutalina, salmeterol y otros pequeños que están en este grupo. Y también en acción directa tenemos fenilefrina y oximetazolina. Dentro de este grupo de simpático-miméticos, que sería el grupo grande, vamos a tener los de acción indirecta, como las anfetaminas, que lo que quiere decir es que son medicamentos que van a estimular la liberación del neurotransmisor, es decir, se enfocan en liberarlo, pero no directamente en el receptor. Y los de acción mixta, como la efedrina, que pueden hacer cualquiera de los dos efectos e incluso ambos, aumentar la liberación del neurotransmisor, como también actuar directamente sobre el receptor. ¿Listo? Entonces nos vamos a enfocar en estos agonistas beta 2 selectivos. Esta es la clasificación en general. Tenemos unos que tienen tiempo de vida media corta, conocidos como SABA, que quiere decir agonistas beta 2 adrenérgicos de vida media corta o short action. Tenemos los de tiempo de vida media larga como LABA, que quiere decir beta 2 adrenérgicos agonistas de larga acción o de long action, y los que conocemos como ultra LABA, que quiere decir que duran mucho más. Entonces, de tiempos de vida media corta, recordarán que tenemos al salbutamol, terbutalina y al fenoterol. Son medicamentos que actúan rápido, pero asimismo se acaba su efecto. Su efecto más o menos se acaba entre las 6 a las 8 horas. Mientras que los LABA, puede ser el salmeterol y el formoterol, tienen tiempos de vida media de 12 horas. Y ultra LABA tenemos al indacaterol, que puede durar hasta 24 horas. Su selectividad no es absoluta, quiere decir que aunque ellos han sido diseñados para ir directamente a ese receptor beta 2, probablemente también estimulen receptores beta 1 y ahí tengamos esos efectos de las reacciones adversas al medicamento. Así que, ¿cuál es ese mecanismo de acción? Entonces, el receptor
lo encontramos acá, es un receptor beta 2 que es acoplado a proteína G. Cuando tenemos nuestro medicamento, que es el beta 2 agonista, él se une a ese receptor y lo que hace es estimular. Es una proteína GS, o la que conocemos como que estimula, y lo que hace es activar la adenilatociclasa. Si activamos adenilatociclasa, aumentamos los niveles de AMP cíclico y el AMP cíclico se encarga de activar a la proteína quinasa A o esta PKA. Y ella va a ejercer tres funciones principales en estos pacientes. Uno, va a bloquear lo que es la actividad de la quinasa de la miosina ligera, es decir, de esa cadena ligera de miosina, y la va a bloquear. Su función como tal es fosforilar y permitir la unión de la actina y la miosina. Si yo la estoy inhibiendo, pues yo evito que haya esa unión fuerte de actina y miosina. Es decir, lo que normalmente sucede con unión actina-miosina, que es contracción, en este caso disminuye, ¿cierto? Y si es a nivel pulmonar o de los músculos lisos, lo que yo voy a tener acá es broncodilatación. Entonces disminuye su actividad. Un segundo efecto también es que bloquea lo que es la hidrólisis del fosfatidil inositol. Si recuerdan, esta es una molécula que nos suena mucho con esa entrada de calcio a la célula. Si yo no permito su hidrólisis, no la voy a activar, y si no la activo, no hay calcio dentro de la célula. Y recordemos que el calcio es aquel que nos produce todos los efectos de constricción, ¿cierto? O de liberación de neurotransmisores. En este caso, como no se activa y no hay ingreso de calcio, pues vamos a tener el efecto de broncodilatación, ¿cierto? Lo que es el efecto deseado en nuestros pacientes que tienen asma y EPOC. Y por otro lado, esta proteína quinasa A lo que hace es activar lo que son canales de potasio que dependen de calcio. Es decir, aumenta la salida de potasio en lo que es este músculo liso vascular, ¿cierto? Y lo que genera es hiperpolarización, es decir, hace que sea mucho más difícil que yo genere un nuevo potencial de acción y genere un nuevo proceso de constricción. Entonces, ese es el mecanismo de acción por el cual yo actúo directamente en esa fisiopatología de la enfermedad. Ahora, ¿qué sucede? Que vamos a tener esos principales efectos, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos ido hablando. Uno, vamos a tener el efecto en los bronquios, que va a ser esa broncodilatación, que se presenta tanto con los ABA, con los LABA, como con los ultra-LABA. A nivel cardiovascular, dijimos, no son totalmente selectivos. Ellos también a dosis altas e incluso la susceptibilidad del individuo hace que se una a receptores de beta 1 que tenemos principalmente en el corazón. Entonces yo tengo esos receptores y lo que genero ahí es taquicardia, aumento esa frecuencia de contracción. Por eso una de las reacciones adversas frecuentes de mis pacientes puede ser que presentan taquicardia con el uso del salbutamol. Y esto también aumenta lo que es el consumo de oxígeno. En cuanto al metabolismo de la glucosa, ¿qué sucede? Que aumenta su metabolismo. Resulta que en el hígado tenemos receptores beta 2. Entonces, al estimularlos, producimos todo ese efecto de la gluconeogénesis, es decir, genero una mayor cantidad de glucosa disponible, ¿cierto? Y ya sabemos cuál es ese efecto, generar principalmente hiperglicemia. A nivel muscular, entonces sucede algo que es muy interesante, es que el músculo comienza a captar potasio. Para el músculo sí le sirve ese potasio que hay en la periferia y lo comienza a captar. Y es tanto que lo puede disminuir, entonces puede producir hipocalemia. Y a nivel uterino puede producir relajación. ¿Por qué? Porque en el útero también tenemos receptores beta 2. Entonces vean aquí que tenemos algunos efectos que nos ayudan tanto para nuestra patología como para otras patologías. Entonces, ya que estamos hablando de estos agonistas beta 2 selectivos, vean que su principal uso es en pacientes que tienen asma y EPOC. Resulta que en estos pacientes pues vamos a preferir ahora esos medicamentos que tienen larga acción, es decir, los LABA. Si yo los tengo disponibles, pues se los puedo prescribir a mi paciente. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que debe ser diario. Un paciente que ya tiene diagnóstico de EPOC o asma necesita, dependiendo de su clasificación, usar un inhalador diario y hacen parte de su terapia inicial. Vamos a ver más adelante que en asma hay algunos pacientes que solamente los usan como rescate. Quiere decir que va a hacer ejercicio, se aplica su inhalador, o que siente la crisis y se aplica su inhalador antes de tener que asistir a urgencias. ¿Listo? Así que hacen parte de esa terapia diaria. En cuanto a la función de útero inhibidores, entonces resulta que hay una serie de pacientes que ya están embarazadas y que antes de la semana 37 comienzan a tener contracciones uterinas.
nosotros sabemos que nuestro objetivo es que el bebé llegue lo más cerca de la semana 40, es decir, que pase la 37 y que ya se encuentre a término, porque esto tiene muchos beneficios tanto en su maduración pulmonar, cerebral, renal, en todo. Entonces, en este tipo de pacientes que comienzan esas contracciones antes de la semana 37, yo puedo hacer lo que se conoce como útero-inhibición, es decir, con este medicamento que va a ser relajador, principalmente como el fenoterol o la terbutalina, generarles esa relajación uterina, es decir, evitar que sigan teniendo esas contracciones, contraer lo que es la base del cuello uterino y esperar, ¿cierto? Mantenerlos ahí. Hay otros medicamentos que también nos van a complementar este efecto, que los veremos mucho más adelante. Y, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia, es decir, niveles elevados de potasio, con el efecto que vimos que producen hipocalemia por esa captación en el músculo, yo los puedo usar en conjunto con toda la terapia, es decir, nosotros instauramos dextrosa, más insulina, más un medicamento que sea beta-2 agonista para aumentar esa captación de potasio. ¿Qué reacciones adversas vamos a tener? Y esto es muy importante porque esto es lo que yo le voy a decir especialmente a mis pacientes. Le voy a decir, por favor, si usted va a tener este medicamento, avíseme si llega a tener taquicardia, ¿cierto? Y ya sabemos por qué. Hay algunos pacientes que ya están infartados, que ya tienen una enfermedad coronaria previa y si en ellos les aumentamos su frecuencia cardíaca, pues pueden tender a reinfartarse, a hacer nuevos segmentos de isquemia a nivel coronario. Entonces puede ser una precaución con ellos y si ellos lo están detectando, pues yo tengo que ver si tal vez es el mejor medicamento o si aumentó la dosis, por ejemplo, porque se siente ahogado, ¿listo? Y ajustarle su terapia. 2, temblor. Este mismo efecto se produce, entonces son pacientes que tiemblan mucho. Yo le puedo advertir a mi paciente y que me vaya contando. Podemos tener hiperglicemia e hipocalemia. Entonces la recomendación acá es, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿cierto? Tener un control mucho más estricto de lo que es las glucometrías y lo mismo del potasio. Yo puedo pedir en sangre glucosa, potasio, además de lo que es el cuadro hemático, como medidas para vigilar el uso de estos medicamentos. Ahora, aquí solamente les quiero mostrar estas presentaciones. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que el salbutamol se administra en vía inhalatoria, ¿cierto? Entonces, esta es la forma más frecuente. Nosotros tenemos inhaladores de dosis media, que son los que administramos en puff o a través de una inhalocámara. Es la forma que nosotros conocemos mucho más frecuente, ¿cierto? El paciente administra 1 o 2 puff y luego inhala. Y esta presentación hace que llegue adecuadamente a los pulmones. Diferente a estas, por ejemplo, inhaladores de polvo seco. Quiere decir que el paciente pone una cápsula o este disco ya tiene la dosis adentro y lo que hace el paciente es presionar un botón, colocarlo en la boca y el medicamento se rompe dentro de la misma cápsula y se libera. Esto ha mejorado mucho la adherencia a los pacientes, hace que sea mucho más fácil de administrar, ¿cierto? Así como en este caso, administran acá la cápsula, la ponen dentro del dispositivo y luego lo cierran y al presionarlo hay una aguja que libera el medicamento. ¿Listo? Diferente, por ejemplo, a la terbutalina, que era el medicamento que les decía, se usa en útero-inhibición, pues va a ser en presentación de tabletas. Listo, ahora pasemos a nuestro segundo aspecto de la fisiopatología, ¿cierto? Ya abordamos el tema de broncoconstricción, ahora estos pacientes pues van a tener ese aumento en la producción de moco. Tienen un aumento en todas esas secreciones que obstruyen esas vías respiratorias. Y esto puede ser también efecto de ese sistema nervioso parasimpático. Entonces vamos a revisarlo, ¿cierto? Recordemos que dentro de toda esa generalidad del sistema nervioso autónomo, pues este sistema está involucrado en los procesos viscerales, en sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, geniturinario, endocrino, entre otros. El sistema nervioso parasimpático tiene principalmente 2 neuronas, ¿cierto? La preganglionar, que nace de lo que es el sistema nervioso central y es muy larga hasta que llega a su ganglio específico y luego viene la parte postganglionar corta, que ya actúa directamente en músculos específicos, ¿cierto? Aquí su principal neurotransmisor es la acetilcolina y se encuentra, así como el simpático, en músculo liso, en tejido cardíaco y en glándulas. Recordemos que lo que nos hace llevar el parasimpático es todo ese efecto de la calma, de enlentecimiento, ¿cierto? Todo el efecto de estar tranquilos, a diferencia de lo que es el simpático. Entonces, a veces este efecto aumentado del parasimpático hace que aumente los procesos tanto de broncoconstricción como que también aumenten los efectos a nivel de la secreción de las glándulas, lo que dificulta y lo que aumenta esa producción de moco.
¿Listo? Dentro de la historia del desarrollo de estos medicamentos, recordemos un poco de dónde vienen. Entonces, son medicamentos que pueden ser colinérgicos y cuando yo los bloqueo, pues van a ser anticolinérgicos. Entonces, cuando empezó toda la investigación de estos medicamentos, logramos encontrar un hongo, que es la Amanita muscaria, que tenía un componente muy importante que usaban las tribus, ¿cierto? Y que era un alucinógeno que se conocía como la muscarina y producía los mismos efectos del parasimpático. Entonces, al principio era con fines psicodélicos, luego lo empezamos a ver en intoxicaciones, por ejemplo, niños que consumían esos hongos y tenían ese efecto parasimpático. Y por otro lado, pues también el efecto colinérgico se logra con lo que es la planta del tabaco, ¿cierto? Que tiene un derivado que es la nicotina y la nicotina que tiene un tipo de receptores. Entonces, cuando nosotros hablamos de este efecto colinérgico o anticolinérgico, estamos hablando ya sea de estimular o bloquear receptores muscarínicos por la muscarina y nicotínicos por la nicotina. Y esto es muy importante porque en nuestro caso de asma y EPOC, pues nos vamos a centrar más que todo en lo que es muscarina y muscarínicos. Pero no se les olvide que también hay medicamentos acá que van a ayudar a controlar cierto tipo de enfermedades relacionadas con los efectos nicotínicos, ya sea en sistema nervioso central como a nivel muscular, porque la nicotina tiene receptores a nivel muscular estriado. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de transmisión? Entonces recordemos que parte de esa unión de la acetil-CoA con la colina por la acetil-CoA transferasa para formar acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor principal. Luego la acetilcolina se libera de esa neurona preganglionar y se une a receptores postganglionares, que recordemos tenemos receptores nicotínicos, que no van a ser los que abordaremos en la charla de hoy, y receptores muscarínicos, que son principalmente de 5 tipos. Esto es muy importante porque aunque se encuentran en diferentes órganos, o sea, yo puedo tener receptores M1 en glándulas salivales, cerebro, ojos, receptores M2 en vejiga, tracto gastrointestinal, en corazón, o receptores M3 que serían los de nuestro interés porque están tanto en bronquios como en las glándulas, pues predominantemente va a tener cada órgano un tipo de receptor. Por ejemplo, hay más receptores M2 en corazón, más receptores M1 en cerebro y más receptores M3 en glándulas, vejigas y en ojos. Quiere decir que puedo tener varios receptores, pero predominantemente son los que están en azul clarito que les pongo ahí. Entonces, cuando yo hablo de los receptores M1, M3 y M5, que son los que tenemos en esta parte, estos son receptores que se unen a proteínas GQ, que si recuerdan, esa proteína GQ es la que activa toda la vía de lo que es la fosfolipasa C, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y que al final su función va a ser que ingrese calcio a la célula, es decir, produce efectos de constricción, ¿cierto? O de contracción. Mientras que si estimulo o tengo ese efecto de los receptores M2 y M4, estos están relacionados a proteínas GI, es decir, proteínas inhibitorias. Entonces hacen lo contrario que la adenilato ciclasa, ¿cierto? Entonces disminuyen los niveles de adenilato ciclasa, aumenta los niveles de potasio y genera una vía que es inhibitoria. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante cuando también lo hablamos de otras entidades. Cuando yo tengo ese efecto, principalmente lo que son vasos sanguíneos, que va a ser de nuestro interés, y pulmones y glándulas, pues son efectos mediados por receptores de tipo M3. Entonces, cuando yo actúo sobre esos receptores M3 en las arterias, actúo principalmente sobre el endotelio. Lo que va a generar es dilatación, ¿cierto? Mientras que en las venas voy a actuar sobre el músculo liso, también generando un efecto de vasodilatación. Y a nivel pulmonar actúo sobre esos receptores M3. Entonces, en el músculo bronquial, lo que me va a generar principalmente es esa broncoconstricción, ¿cierto? Y ya vimos que es dependiente de esa proteína GQ. Entonces, por eso el efecto donde predomina, donde hay un aumento de este efecto parasimpático, pues genera esa contracción y broncoconstricción. Y en las glándulas bronquiales, que es el punto importante de nuestra fisiopatología, pues lo que hace es estimularlas y produce un aumento de su secreción, lo que genera el fenómeno de broncorrea, ¿cierto? O sea, esa acumulación de secreciones a nivel bronquial. Entonces, piense por un momento qué necesitamos acá, un fármaco que haga el mismo efecto, que sea un efecto colinérgico o un efecto que sea anticolinérgico y que haga lo contrario. Entonces, muy bien, si lo pensaron por un momento,
Estos son pacientes que ya tienen ese efecto parasimpático, ¿cierto? Que ya tienen ese aumento de las secreciones y ese aumento de la broncoconstricción. Entonces yo acá necesito irme por la vía de los medicamentos anticolinérgicos. Y para que tengan la figura grande, estos anticolinérgicos se clasifican en aminas terciarias o aminas cuaternarias. En las terciarias tenemos lo que conocemos como la atropina, la escopolamina, el biperideno y la oxibutinina, que los abordaremos cuando veamos para qué sirven estos medicamentos, y las aminas cuaternarias. Entonces nosotros ya hemos hablado un poco de ese bromuro de iosina, ¿cierto? O la buscapina. Pero acá están los que sí me sirven específicamente para EPOC y para asma, donde está el bromuro de ipratropio, bromuro de tiotropio y el glicopirronio. Entonces, asimismo como clasificamos los beta-2 agonistas en SABA o en LABA, aquí los vamos a clasificar en SAMA o en LAMA, es decir, agonistas muscarínicos de acción corta, que serían los SAMA, y agonistas muscarínicos de acción larga, que serían los LAMA, o en algunos hablamos también de ultra-LAMA, como sería el glicopirronio. El ipratropio entra en esa categoría de SAMA, o sea, es de corta acción, dura más o menos 6 horas, yo lo administro cada 6 a 8 horas, mientras que el tiotropio puede durar un día, entonces solamente necesitaría administrarlo una vez al día, así como el glicopirronio. ¿Listo? Ahora, ¿qué efectos vamos a tener? Entonces yo aquí ya estoy generándose el efecto contrario a lo que está explicando esa fisiopatología, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel respiratorio vamos a tener broncodilatación. ¿Y por qué? Este es el mecanismo de acción. Entonces acá vemos cómo la acetilcolina, que sería el neurotransmisor normal, pues se une a su receptor. Con este medicamento que sería el ipratropio, que es un anticolinérgico, lo que yo hago es inhibir la función del receptor. El ipratropio se une a ese receptor y evita que la acetilcolina se una. Si evita que se una, entonces ya no activa esta proteína GQ, ¿cierto? Evitamos todo ese efecto constrictor que se iba a generar y lo que generamos es vasodilatación, ¿cierto? O sea, todo el efecto contrario. Disminuimos la entrada de calcio, disminuimos también la liberación de calcio del retículo endoplasmático. O sea, bloqueamos el efecto normal. Y vean aquí cómo yo lo puedo usar tanto en asma moderado como en asma severo, porque recordemos que tenemos diferentes clasificaciones de asma y me podría servir. O también en pacientes que tienen EPOC. ¿Listo? ¿Qué otra cosa quiero que se lleven acá como de esta imagen? Principalmente pues que el sistema nervioso central, cuando yo los uso a dosis elevadas y principalmente los otros medicamentos, van a producir somnolencia, van a producir agitación, alucinaciones. Entonces, en pacientes ancianos, pues ellos tienen una mayor permeabilidad en cerebro, ¿cierto? Entonces, podríamos tener lo que son esas alucinaciones, ese delirium que pueden manifestar. Y a la vez contrarrestan los efectos de lo que es el vértigo. Entonces, en algunos pacientes puede ayudar a controlar ese vértigo. En el ojo produce midriasis, pero entonces esa dosis elevadas y con las otras presentaciones, ¿cierto? Con las inhalatorias que estamos viendo el día de hoy, no tanto, pero se podría presentar. Entonces tenemos presentaciones que me ayudan a mí a dilatar el ojo y a que yo como profesional de la salud o como oftalmólogo pueda mirar en ese fondo de ojo específico lo que necesite ver. El papiledema, necesite ver los vasos sanguíneos, lo que sea que tenga el desprendimiento de retina. ¿Listo? Entonces es una medida también terapéutica. A nivel cardiovascular puede producir cronotropismo positivo y dromotropismo positivo, pero casi no tiene efecto en la presión arterial, ¿listo? Porque pues ese no es el efecto del parasimpático. A nivel gastrointestinal, pues disminuye el tono gastrointestinal, disminuye la contractibilidad, ¿cierto? Relaja lo que es el uréter y el detrusor para ciertas indicaciones y en las glándulas, que también sería de nuestro interés, pues disminuye esa secreción de las glándulas, ¿cierto? Evitando ese fenómeno de la hipersecreción de moco. Y a nivel periférico, pues aumenta la temperatura porque disminuye la secreción de las glándulas y este es un efecto protector. Ahora, en la farmacocinética, pues nos vamos a centrar en estas, ¿cierto? Aminas cuaternarias. Son aminas o son medicamentos que son menos liposolubles, es decir, van a actuar más en la periferia. Entonces, casi no tienen buena disponibilidad oral, casi no atraviesan esa barrera hematoencefálica porque no tienen el porqué, ¿cierto? Casi no tienen efecto a nivel central, sino es más efecto a nivel periférico. Eso hace que sean mucho más selectivos, a diferencia de las aminas terciarias, que cuando llegue su momento, pues las abordaremos. ¿Para qué los usamos? Y aquí lo dejo subrayado, ¿no? De nuestra clase de hoy es asma y EPOC.
Es decir, voy a usar bromuro de ipratropio y el tiotropio. Casi que son medicamentos de elección. Estos pacientes sí o sí necesitan tener un inhalador. Y es muy importante que dentro de su terapia esté un anticolinérgico. Puede ser ipratropio o tiotropio. Poco a poco vamos a ir viendo que dependiendo del fenotipo o las características que tenga mi paciente, yo puedo preferir es un agonista beta 2 que un anticolinérgico. ¿Listo? Ahora, ¿qué precauciones voy a tener? Pues en la mayoría de los medicamentos de este grupo es usar solo si es necesario y yo le voy a advertir las reacciones adversas a mi paciente. Entonces les dejo acá este esquema que ya es lo que se produce cuando se genera un toxíndrome anticolinérgico, donde se genera visión borrosa, ¿cierto? Confusión, hay midriasis, hay estreñimiento y hay retención urinaria. Entonces, aunque estos no son los efectos que mi paciente presente comúnmente, se pueden presentar y yo lo tengo que pensar, ¿cierto? Y le voy a advertir, señor, si usted comienza a tener visión borrosa, si se comienza a sentir como más confundido, si siente que no ve bien o si le da estreñimiento o no puede orinar, por favor avíseme y revisamos pues su medicación. ¿Listo? Tratemos de usarlo el menor tiempo posible y a la menor dosis. Pero ¿qué pasa? Que resulta que en asma y EPOC son tratamientos que son crónicos. Nuestros pacientes los van a necesitar sí o sí todos los días por el resto de su vida porque es lo que le ayuda a respirar. ¿Listo? Y hay que tener precaución con la hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya están haciendo retención urinaria, que si yo le voy a dar este medicamento probablemente hagan más retención urinaria. Entonces se van a obstruir, van a llegar a urgencias, van a necesitar una sonda, se van a infectar y es una cascada de eventos desafortunados. Ahora, en cuanto a las presentaciones, nos vamos a centrar en el bromuro de ipratropio y en el tiotropio. Ellos vienen principalmente en inhaladores. Inhaladores, se pone acá en su dispositivo, se puede usar ya sea con una inhalocámara que usa el paciente y al final coloca el medicamento o simplemente así, con los puff directamente. ¿Listo? Bien, y ya para terminar vamos por el tercer mecanismo de la fisiopatología, ¿cierto? La inflamación. Entonces aquí se produce todo un daño epitelial que es principalmente porque aumentan todas esas células inflamatorias. Entonces aumentan eosinófilos, aumentan mastocitos, se genera el daño en la mucosa, hay hiperfiltración. Entonces yo necesito medicamentos que me ayuden a disminuir este efecto inflamatorio, ¿cierto? Que me contrarresten, que los disminuyan, que digan no más eosinófilos, no más mastocitos. Entonces resulta que aquí tenemos un grupo terapéutico que son los glucocorticoides, que en este caso de asma y EPOC van a ser corticoides inhalados principalmente. Vamos a hablar un poco más adelante de cuándo usar orales, cuándo usar endovenosos. Entonces recordemos que este grupo está relacionado con todo ese eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿cierto? Donde todo parte de esta liberación de CRH, que es esa hormona hipotalámica liberadora de corticotropina, que estimula en la hipófisis a la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, ¿cierto? Y que va a llegar a la médula adrenal, ¿cierto? O más que todo a la corteza adrenal, que va a producir la liberación ya sea de aldosterona, de cortisol o de andrógenos. En nuestro caso pues va a ser el cortisol. Y también recordemos que si yo tengo un aumento de lo que es el cortisol, pues se genera lo que es el feedback negativo, ¿cierto? Exceso de cortisol me va a bloquear a mí todo este eje y eso hace que yo también deje de producir cortisol. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos? Entonces los podemos clasificar así, según la duración de su acción. Tenemos unos de tiempo de vida media corta, que duran menos de 12 horas, como la hidrocortisona, unos de vida media intermedia de 12 a 36, como la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, beclometasona y la budesonida, y unos de larga acción que duran hasta de 36 a 72 horas, como la betametasona, dexametasona, deflaxacor y la fluticasona. Entonces de aquí lo importante es que, uno, en rojo están los que conocemos como corticoides inhalados, es decir, vienen en presentaciones de tipo inhalador. Generalmente vienen en presentaciones combinadas. Yo en asma y en EPOC no uso corticoides inhalados solos, porque de nada me sirve actuar sobre la inflamación si mi paciente sigue con broncoconstricción y si sigue también con ese aumento de la secreción de moco, ¿cierto? Entonces por eso lo usamos siempre en combinación. Entonces, en rojo los inhaladores, los corticoides de tipo inhalado, y en naranja, pues los que tenemos en presentaciones orales o endovenosa. Yo tengo oral prednisona, prednisolona y por vía endovenosa metilprednisolona. Entonces
Entonces resulta que mis pacientes con asma y EPOC van a hacer de vez en cuando exacerbaciones. ¿Qué quiere decir que exacerban? Quiere decir que aumenta su sintomatología. Entonces son periodos donde, por ejemplo, tuvieron una gripa y no pueden respirar, se sienten mucho más ahogados, no pueden hablar, están taquicárdicos, hipotensos, o sea, ya es una condición donde su enfermedad ya les compromete su vida. Entonces, cuando yo estoy en ese contexto de exacerbaciones, yo voy a preferir estas presentaciones que se administran por vía oral. ¿Por qué? Porque voy a lograr unos niveles mucho más adecuados del medicamento en un tiempo corto, ¿cierto? Los que son inhalados se pueden demorar un poco, ¿cierto? En actual puede demorarse lo que dura acá su tiempo de vida media, 12 a 36 horas, mientras que si lo administro por vía oral, pues va a ser mucho más rápido. Y aquí hay un tip que es muy importante. La biodisponibilidad de estos medicamentos, es decir, la velocidad y la cantidad a la cual ya el fármaco se encuentra en sangre, es similar a la vía endovenosa. Entonces, siempre que mi paciente tolere la vía oral, esté comiendo, esté respirando de manera adecuada, pueda hablar, yo voy siempre a preferir las presentaciones orales, ¿listo? Para evitar que tenga que canalizar a mi paciente. Ahora, si es el otro contexto, mi paciente no responde, está muy dormido, no tolera la vía oral, solo hay forma de tenerlo canalizado para administrar los medicamentos, pues en ese contexto sí prefiero la vía endovenosa. Pero por lo general yo puedo manejar una exacerbación de EPOC y de asma con medicamento oral, en el caso de los glucocorticoides. ¿Listo? Que es algo que desarrollaremos pues a lo largo de la carrera. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces resulta que estos son efectos que son muy variados, porque solamente una pequeña indicación de los corticoides inhalados pues va a ser asma y EPOC, pero van a ver que hay múltiples enfermedades que son enfermedades autoinmunes, enfermedades proinflamatorias, ciertas condiciones que producen edema, inflamación, que también se van a poder actuar y van a poder ser mediados por este grupo de medicamentos. Entonces, aquí tenemos nuestro medicamento que es el glucocorticoide, que atraviesa la membrana de las células y se une a su receptor de glucocorticoide, ¿cierto? O a su GR. Este receptor viene con otras proteínas que son proteínas chaperonas, ¿cierto? Que lo van a acompañar para que pueda ingresar directamente al núcleo. Entonces, el corticoide más su receptor de glucocorticoide ingresan directamente al núcleo y aquí se dimeriza. El receptor se vuelve 2. Al dimerizarse, permite que tenga una mayor unión a los GRE, que ojalá nunca se les olvide, que son los elementos de respuesta a los glucocorticoides. Cuando se une, permite que tenga una mayor unión a lo que es el núcleo y produce transcripción nuclear, ya sea induciendo o inhibiendo ciertas enzimas o ciertas proteínas, lo que hace que ellos puedan cambiar esos efectos genómicos o que tengan también efectos no genómicos. Entonces, dentro de los efectos genómicos, inducen la producción de anexina, que es una enzima encargada de inhibir a la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 pues, va a liberar ácido araquidónico y en este caso, como la estamos bloqueando, disminuye lo que es la liberación de prostaglandinas y de leucotrienos. Por eso tienen ese efecto que es antiinflamatorio, ¿cierto? Recordemos que las prostaglandinas están en los procesos que son inflamatorios. Por otro lado, activan enzimas de la gluconeogénesis, o sea, van a producir hiperglicemia como un efecto secundario. También aumenta la expresión de los receptores beta 2 que están a nivel pulmonar. Entonces, puede ser que esto ayude mucho a los pacientes que tienen asma y EPOC al aumentar su expresión de receptores beta 2 y mejorar el efecto de los que son agonistas beta 2, ¿cierto? Como el salbutamol, salmeterol, formoterol. Aumentan la maduración pulmonar con el surfactante pulmonar, especialmente en aquellos bebés que están antes de llegar a término, es decir, las mujeres que tienen parto pretérmino, pues deben recibir una dosis de un corticoide para aumentarle su maduración pulmonar al bebé y que el bebé pues pueda nacer y respirar de manera adecuada. Y también inhiben la producción de factores como interleuquinas, moléculas de adhesión celular, factores quimiotácticos o COX-2, es decir, moléculas que sean inflamatorias. Y en cuanto a los efectos no genómicos, pues son más que todos los efectos que van a generar en el resto del cuerpo. Entonces resulta que el sistema nervioso central producen estímulo, ¿cierto? Estimulan al paciente, generan como una sensación de bienestar, de calma, pero a veces se puede ir hasta el otro lado y generar psicosis. Es muy frecuente tener esa psicosis por glucocorticoides.
A nivel hidroelectrolítico, retienen sodio. Algunos tienen ese efecto mineralocorticoide de retener sodio y eliminar potasio, y a la vez disminuyen la absorción de calcio. Entonces yo tengo que estar pendiente de estos efectos. A nivel cardiovascular, por ese efecto mineralocorticoide producen hipertensión. A nivel muscular, produce un aumento de la degradación del músculo, de la degradación de las proteínas, ¿cierto? Y disminuye la masa muscular. Entonces existe esa miopatía por esteroides donde genera mucho dolor a nivel muscular. A nivel del hueso, aumenta lo que es la resorción ósea. Entonces lleva un mayor efecto a través de los osteoclastos y disminuye el efecto de osteoblastos y la apoptosis de los mismos, o sea, los aumenta su apoptosis. A nivel endocrino, en los niños principalmente, disminuye la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces son niños que si yo uso corticoides, probablemente su crecimiento no va a ser el mismo y van a tener un retardo en ese crecimiento o en el desarrollo principalmente como tal. Y en el metabolismo pues va a producir hiperglicemia, genera redistribución de ese tejido adiposo. Entonces muchas veces nosotros ligamos ese uso de los corticoides con un síndrome que es muy frecuente y conocido a través de este uso como el síndrome de Cushing. Entonces son pacientes que tienen un aumento de esa grasa en la nuca, en la cara, esa cara de luna llena, ¿cierto? Un aumento de la grasa supraclavicular con disminución de la grasa en las extremidades. Entonces casi que son desnutridos, pero toda la grasa está principalmente en la zona central. Y es un estado donde hay hipercortisolismo. Entonces si yo aumento esa administración de los corticoides y por largos periodos de tiempo, pues el cuerpo comienza a responder con esos mecanismos genómicos y no genómicos. Generan estas estrías, esta obesidad central, ¿cierto? Esa disminución en la capacidad de curar las heridas y múltiples efectos más. ¿Listo? Y para que lo tengamos siempre en cuenta. Casi no sucede con los corticoides inhalados porque ellos tienen una absorción que no es tan sistémica, sino es más localizada. Pero puede suceder con esas terapias crónicas que usemos de corticoides. Y a nivel antiinflamatorio, entonces aquí está la parte que más nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un aumento en la cantidad de leucocitos y de neutrófilos. Es decir, el uso de corticoides me puede llevar a que a mí el cuadro hemático me indique que probablemente hay leucocitosis y neutrofilia, pero no sea producto de un proceso inflamatorio, sino más del uso de estos medicamentos. Pero, por el contrario, por ejemplo, con los macrófagos, disminuye su fagocitosis, disminuye también ese procesamiento de los antígenos, disminuye la acumulación de eosinófilos y la descarga de los mastocitos. Así que aquí está el eje fundamental de por qué yo los uso en esos procesos, como en el asma o en el EPOC, cuando hay ese proceso inflamatorio. En los linfocitos disminuye la presencia de interleuquina, disminuye la presencia de linfocitos, entonces va a generar leucopenia. En el endotelio disminuye lo que son moléculas de adhesión celular, la permeabilidad, disminuye también los depósitos de colágeno y disminuye los procesos de cicatrización. Entonces son más que todo procesos que son antiinflamatorios e inmunomoduladores. En su farmacocinética para asma y EPOC, entonces dijimos, nos vamos a quedar con estas presentaciones que son inhaladas, o en el caso, por ejemplo, de rinitis alérgica, pues tenemos presentaciones que son nasales, sprays que son nasales. Estos glucocorticoides se absorben de forma sistémica, pero en este caso estos medicamentos disminuyen un poco su absorción. Ellos llegan más a la parte pulmonar y ya. Así que una de sus reacciones adversas, y a lo que es muy frecuente que refieren nuestros pacientes, es 1, la disfonía. Ellos empiezan a quedar afónicos y puede ser por el uso de estos corticoides y de la inhaloterapia. Y 2, la candidiasis orofaringia. Como yo estoy disminuyendo esa respuesta inflamatoria que va a llegar a lo que es toda esa vía esofágica y a la vía respiratoria, es muy frecuente que estos pacientes hagan ese MUGET, ¿cierto? O que hagan esa colonización de candidiasis orofaringia. Entonces hay que tener mucha precaución, tener buen aseo a nivel bucal y recomendarles eso a los pacientes para prevenirles el desarrollo de esa candidiasis. Vimos también que hay presentaciones orales, ¿cierto? O sea, tabletas y presentaciones inyectables únicamente que se usan cuando el paciente tiene la exacerbación de EPOC. Estos medicamentos corticoides se unen a esa globulina fijadora de corticosteroides y a la albúmina y en una alta proporción y se metabolizan por el hígado a través de un proceso de conjugación. ¿Listo? Entonces no está involucrado nada del CYP, sino son otras vías.
Aquí es solamente para que recordemos que vamos a tener que hablar mucho más adelante de sus potencias. Entonces hay corticoides que son mucho más potentes que otros, donde si es mucho más potente probablemente yo use menos dosis, y hay otros que tienen un mayor efecto mineralocorticoide, es decir, un mayor efecto para producirme hipertensión, retención de sodio o aumento en esa eliminación de potasio. En los principios de la terapéutica esto es en general, es decir, estamos hablando de todos los corticoides. Yo siempre voy a tratar de administrar dosis bajas, especialmente estas presentaciones orales, y vamos a tener una serie de contextos o de enfermedades que son inflamatorias donde yo voy a usar dosis que son muy altas o suprafisiológicas para que lo tengan siempre en mente. Pero en asma y EPOC son más que todo dosis que son controladas, las estandarizadas y casi no se absorben. Estos medicamentos no son curativos, entonces me van a disminuir esa inflamación, pero al final pues no me van a curar por completo al paciente. Es por eso que el paciente tiene que administrar su terapia a diario, ¿cierto? Si ya está instaurado, pues él tiene que seguir con su inhaloterapia. Yo siempre tengo que evaluar todo el efecto, ¿cierto? Desde la actividad, la dosis, las reacciones adversas. Lo más recomendable es que sea en la mañana para tratar el mismo efecto que genera el cortisol en nuestro cuerpo. ¿Listo? Y ya estas últimas dos indicaciones no aplican a nuestro caso y las veremos cuando hablemos de enfermedades que ya sean autoinmunes y necesitemos usar corticoides. ¿Yo qué debo hacer? Entonces, si yo empiezo algún tratamiento con corticoides, debo vigilarle a mi paciente, ya sabemos, presión arterial por ese riesgo de hipertensión, glicemia por ese riesgo de hiperglicemia que pueden tener, el perfil lipídico porque estos pacientes hacen variaciones y podemos tener riesgo de dislipidemia, la densitometría ósea porque tiene riesgo de osteoporosis y de fracturas, y el examen oftalmológico. Resulta que los corticoides se pueden depositar y pueden generar cataratas. Entonces yo tengo que estar vigilando periódicamente esto. Aquí tienen un poco de las aplicaciones clínicas de cómo se usan enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Vasculitis, lupus eritematoso sistémico, artritis, gota, polimiositis, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica e idiopática, y cómo para nosotros nos sirve en pacientes que tienen efectos a nivel respiratorio, ¿cierto? Asma y EPOC. Entonces yo los puedo usar tanto en el escenario de la crisis como en el mantenimiento, pero acá siempre vamos a preferir la vía inhalada. Este es un resumen de los eventos adversos que ya los hemos ido dialogando y no se les olvide, es muy importante que con la inhaloterapia mis pacientes van a hacer disfonía y candidiasis oral, más frecuente que cualquier tipo de estas reacciones adversas. Entonces yo le tengo que advertir a mi paciente y vigilarle siempre. Y en cuanto a las presentaciones, pues tenemos estas presentaciones orales cuando yo lo considero en la exacerbación que el paciente no toma más de 5 tabletas, es decir, solo una línea de estas tabletas, porque solamente se recomienda máximo por 5 días en la exacerbación, mientras que para su tratamiento diario, pues usa inhaladores. Y como les decía, en asma y EPOC no vamos a prescribir inhaladores de corticoides inhalados solos, sino siempre en combinación, ya que a mí no me sirve de nada actuar solamente en un proceso fisiopatológico, sino que es mejor actuar por lo menos en 2 o en 3, como en este caso. Entonces hay una presentación, por ejemplo, que tiene budesonida formoterol y es un inhalador. Es una forma de administrar 2 medicamentos en una sola presentación. ¿Listo? Espero que haya sido de su agrado, que entiendan un poco más el tratamiento de los fármacos o el tratamiento con los fármacos para EPOC y para asma.